Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez Saeed Mohammed Marandi, profesor de la Universidad de Teherán y exasesor del equipo iraní de negociación nuclear. Gracias por dedicar su tiempo. He visto algunas imágenes muy inquietantes procedentes de Teherán que muestran ataques en el centro de la ciudad. Debe de estar agotado, así que le agradezco mucho que se una a nosotros. Thank you very much for having me, Glenn. Yes, they've Y muchas gracias por invitarme, Glenn. Han llevado a por ataques aéreos y uno de mis amigos executó gravemente Glenn y Virginia. Así que estoy en que a civiles. and so they are striking civilian targets. Bueno, este es el segundo día de la guerra. Hablamos ayer por la mañana, antes de que estuviera claro hasta qué punto los estadounidenses estaban implicados. Pero ahora, por supuesto, tenemos mucha más información después de que esto haya estado ocurriendo durante más de 24 horas. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora en cuanto a los objetivos en Irán y cómo está respondiendo Irán? Well, the assassinations, except for Bueno, the leader and los asesinatos, excepto el del líder y los generales que fueron martirizados, los demás asesinatos no fueron efectivos. as you Y como has visto, la respuesta iraní ha sido inmediata y sostenida. Hemos tenido ataques con misiles y drones contra el régimen israelí, pero también contra activos, objetivos y bases militares de Estados Unidos, más que solo bases militares. Donde quiera que Estados Unidos tenga activos, también están siendo atacados. Creo que la atención se ha centrado más en los Emiratos y Bahrein que en cualquier otro lugar. Así que esto continúa, y además de eso, según tengo entendido, los iraníes han estado utilizando principalmente armas antiguas, drones antiguos, misiles antiguos, y los misiles de nueva generación se han utilizado muy raramente, o no se han utilizado en muchos casos. rarely used or they haven't been used in many cases. So what they're doing is that they're trying to Así que lo que están haciendo es intentar agotar las capacidades de defensa aérea, ya sea en el Golfo Pérsico o en el régimen israelí. Luego supongo que pasarán a las armas más nuevas. Los iraníes también llevaron a cabo un ataque aéreo o una serie de ataques aéreos con su fuerza aérea, lo cual es un desarrollo interesante. Creo que eso enfadó a los estadounidenses y por eso respondieron con sus propios ataques aéreos. Mucha gente está en las calles de Teherán. Es algo espontáneo. Yo no he estado allí, pero quienes sí lo han hecho dicen que son simplemente ciudadanos que se reúnen por su cuenta, de luto. Pero básicamente eso es todo. But that's basically it. Bueno, hemos visto muchos ataques mientras Irán toma represalias contra objetivos estadounidenses en la región. Hemos visto ataques en los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait y Jordania. No estaba seguro de si Arabia Saudí había sufrido algún ataque, pero también Omán, porque tienen una instalación portuaria utilizada por el ejército estadounidense. Mucha gente se sorprende por la magnitud de esto. Sin embargo, no deberían haberse sorprendido si te hubieran escuchado, porque dejaste muy claro que esto es lo que haría Irán si volvía a ser atacado. Pero ¿ves una estrategia en todo esto? ¿Qué es lo que buscan? Teniendo en cuenta que los estados del Golfo están, supongo, siendo tan atacados. E Israel, por supuesto, también ha sido atacado de nuevo. Pero no hemos visto mucho en cuanto a ataques contra la Marina estadounidense, o quizás soy yo quien no se ha dado cuenta. Well, as you rightly pointed out, if Bueno, como señalaste acertadamente, si el régimen de Trump hubiera tenido personas con algo de sentido común, habrían reconocido que esto iba a suceder. La sorpresa es algo que debería sorprendernos, aunque no lo hace, porque estamos acostumbrados a su ignorancia. Creo que habrá una mayor escalada en el futuro si Estados Unidos y el régimen israelí continúan por este camino. Los iraníes están atacando, obviamente, pero no están utilizando todas sus capacidades. El reaction small terrifying hazelment con rapid. Last sterbets, les cruces subterráneas y rig nothurbi de stout sea that while can the hue destruir. capabilities are not
something that the Americans can destroy. And those underground capabilities that Esas capacidades subterráneas dirigidas hacia el Golfo Pérsico y el Océano Índico son mucho más amplias y potencialmente más destructivas que las bases de misiles subterráneas apuntadas al régimen israelí. Estas bases se han construido desde la invasión de Irak, por lo que los iraníes se han estado preparando para un posible ataque, agresión o invasión de Estados Unidos desde aproximadamente 2003, si no antes. Después de 2003, realmente comenzaron a centrarse en las instalaciones subterráneas, la tecnología de drones y la tecnología de misiles. Así que en este momento, los iraníes básicamente están perjudicando a los estadounidenses y también están perjudicando a esos regímenes árabes, porque los mercados allí se verán gravemente afectados y probablemente de forma permanente. Recuerdo, y estoy seguro de que tú también lo recordarás, que antes de que Saddam Hussein invadiera Kuwait, Kuwait era la joya del Golfo Pérsico en términos de riqueza y prosperidad. Pero después de la invasión, aunque sus fuerzas fueron expulsadas y Kuwait recibió todo tipo de compensaciones de Irak bajo el régimen de Saddam Hussein, nunca llegó a recuperarse del todo. El poder económico se desplazó hacia la parte sur de la región del Golfo Pérsico. No creo que los Emiratos, Qatar o Bahrein lleguen a recuperarse completamente de lo que ocurrió, porque eso demostró lo vulnerables que son. Y si esto continúa, obviamente las cosas se pondrán mucho peor para ellos. Si la guerra se amplía, la situación será aún más grave. Se comenta que los saudíes y los emiratíes podrían lanzar algún tipo de ataque contra Irán, lo cual me parece totalmente insensato, porque entonces Irán tendría una excusa para golpearlos con muchísima fuerza. Y son muy vulnerables. No son un pueblo fuerte. Los emiratíes solo tienen una población con pasaporte de unos 1,4 millones, y Arabia Saudí no pudo derrotar a Yemen. Y por supuesto, si Arabia Saudí se enfrenta a Irán, también podría esperar que Yemen abra un frente contra ellos. Habrá que ver cómo se desarrolla eso. Pero en cualquier caso, la cuestión es que Irán puede hacer mucho más de lo que está haciendo ahora. Irán se está preparando para una guerra a largo plazo, pero estamos viendo una oleada tras otra de ataques con misiles y drones bastante impresionantes. Bueno, ahora lo veremos con la confirmación de la muerte de Khamenei. Me preguntaba cuál es el significado de esto en términos del conflicto. He visto, por supuesto, algunos disturbios violentos en Pakistán, en Karachi, donde asaltaron y quemaron un consulado estadounidense. He visto a gente en Bahrein celebrando mientras Irán golpea a la quinta flota estadounidense. Y por supuesto, en varias ciudades iraquíes, la gente también está saliendo a las calles. Pero si tuviéramos que traducir eso, supongo, al significado de este conflicto, porque para Estados Unidos esto parecía ser, ya sabes, misión cumplida, colgar el cartel en su portaaviones. ¿Cuál es el verdadero significado de todo esto? Bueno, el Ayatollah Khamenei fue una figura imponente. Y hablabas de cuerpo idiomas. Era un maestro de la literatura persa. También era un maestro de la literatura azerí y árabe, y además sabía inglés. Eso es algo que sé personalmente. Leyó numerosas novelas en inglés de las que tengo constancia. Creo que una de sus novelas occidentales favoritas era Los Miserables, de Víctor Hugo. Fue encarcelado varias veces antes de la Revolución, y después de la Revolución, cuando comenzó la guerra, se convirtió en uno de sus líderes. Cuando estalló la guerra, fue y frente como un dats, es right strength person the toward. Adquirió su experiencia en las batallas durante los primeros meses de la guerra, cuando las fuerzas armadas iraníes estaban en desorden. Acababa de producirse la revolución y todo el ejército se había debilitado gravemente. Muchos oficiales y reclutas desertaron en apoyo de la revolución y muchos generales abandonaron el país. Algunos incluso fueron capturados.
Así que el ejército no estaba en buen estado cuando Saddam invadió. Esa es una de las razones por las que, evidentemente, lo hicieron. En aquel entonces, los guardianes solo disponían de unas pocas armas ligeras, así que cuando él fue, básicamente luchaban no como soldados bien entrenados, sino como voluntarios, personas que no tenían casi nada frente a un ejército muy poderoso. Cuando se convirtió en presidente, hacia el final de la guerra, cuando los estadounidenses se unieron y lucharon junto a Saddam Hussein, la guerra se volvió mucho más difícil. The war became much more difficult, and he left Tehran and went to the war. Salió de Teherán y fue al frente de guerra, a las zonas más sensibles donde tenían lugar las batallas. Había mucha preocupación de que pudiera ser asesinado, pero él quería estar allí para levantar la moral. Ese era el tipo de persona que era. Vimos que permaneció en su oficina, estaba ayunando durante el Ramadán, estaba trabajando y fue alcanzado. Sin embargo, Occidente y la propaganda anti-iraní decían que se estaba escondiendo en algún lugar, cuando en realidad estaba en su oficina. Hemos visto a la gente salir espontáneamente a las calles desde primera hora de la mañana. La gente estuvo fuera hasta tarde anoche, sin saber que él era un mártir. Pero de nuevo, salieron temprano esta mañana. Así que ya sabes, mucha gente está de luto, y en general es una figura muy popular. Occidente querría presentarlo como impopular y odiado, pero viste las manifestaciones del 11 de febrero, estoy seguro de que muchos de tus espectadores también, en el aniversario de la revolución. Está claro dónde se encuentra el sentimiento popular en Irán, a pesar de las sanciones, las dificultades y las penurias impuestas al pueblo. Pero en cualquier caso será recordado como un mártir por Palestina, un mártir por los oprimidos y como alguien que hizo fuerte a Irán y apoyó a los países latinoamericanos que se oponían a la hegemonía estadounidense. También en el África Austral fue clave en el apoyo a las fuerzas anti-apartheid. Fue una figura imponente. Pero creo que lo que realmente hizo Estados Unidos fue fortalecer a Irán, porque hay mucha ira tanto dentro como fuera del país. En Irak, la gente está enfadada, estamos viendo imágenes que llegan desde allí. Al parecer en Pakistán hubo soldados estadounidenses, si no me equivoco, que abatieron a manifestantes. Creo que esto va a endurecer la posición iraní. Y como viste ayer, inmediatamente después de los ataques israelíes, vimos la respuesta iraní. Y creo que eso fue muy significativo. Esa respuesta ha continuado desde entonces, ayer, anoche y hoy. La Fuerza Aérea, como dije antes, participó, así que creo que eso demuestra que las instituciones funcionan bien, que la sociedad está unida y que está enfadada. Los partidarios de Irán, más allá de sus fronteras, están indignados. No creo que eso sea bueno para Estados Unidos ni para ninguno de sus representantes o aliados en la región. Así que, en cierto sentido, se han hecho más daño a sí mismos que bien, al contrario de lo que esperaban. Lo han convertido en un mártir, literalmente un mártir. Y creo que eso va a hacerlo mucho más popular, incluso más allá de su base habitual. Esta cultura de Karbala y Ashura y del Imam Hussein, el nieto del profeta, es muy poderosa en la cultura iraní y chií y en la cultura islámica en general, incluso entre muchos suníes. Su martirio se ha enmarcado o se percibe dentro de ese contexto porque el enemigo, el Yazid de nuestro tiempo, Trump y la clase Epstein, lo atacó. Y eso refuerza el poder blando de Irán, refuerza la unidad y la simpatía hacia la posición iraní. No veo esto como una pérdida. Quiero decir, obviamente habrá dificultades. Algunos de los generales tendrán que ser reemplazados y luego se nombrará a un nuevo líder, de acuerdo con la Constitución. Pero creo que en un sentido más amplio, esto en realidad fortalece a la República Islámica y a la resistencia.
Una cosa que destaca aquí, sin embargo, como nota final de las últimas 24 horas, es que esto no siguió una escalada lenta y tradicional, como muchos habían previsto. No solo hubo ataques de represalia contra los estados del Golfo, sino también el cierre del estrecho de Hormuz. Esto se consideraba, esencialmente, la bomba nuclear geoeconómica, y ya se había lanzado el primer día. Entonces, ¿cómo ves las posibles escaladas a partir de ahora? ¿O crees que simplemente todo salió a la vez? Well, the Iranians have not yet Bueno, los iraníes aún no han revelado sus capacidades. Su capacidad para destruir petroleros y activos al otro lado del Golfo Pérsico es enorme, y en realidad no han hecho uso de esas capacidades. Esos drones que ves lanzarse constantemente hacia Dubái o distintos puertos y activos estadounidenses son drones antiguos y solo representan la punta del iceberg. Así que, si Irán quiere cerrar completamente el estrecho de Hormuz, puede hacerlo. Pero también puede hacer algo mucho más devastador, y es destruirlo todo. Si lo destruye todo y luego hay paz, o un alto el fuego, o una pausa en las hostilidades, y el estrecho de Hormuz está abierto, no habrá barcos que lo crucen, y no habrá producción de petróleo o gas que los barcos puedan sacar del Golfo Pérsico. Lo que Irán puede hacer es mucho mayor que lo que está haciendo ahora. Pero creo que Irán, básicamente, al igual que durante la guerra de 12 días, está gestionando la guerra porque quiere ver cómo se desarrollan las cosas. No sabemos si esta guerra va a durar 2 semanas, 2 meses o 6 meses. Simplemente no lo sabemos. Algunos de nuestros amigos comunes, así como otras personas, hablan de los problemas a los que se enfrentarán Estados Unidos y el régimen israelí en los próximos días, en lo que respecta a la munición, pero también a los cazas. Como tienen que volar desde muy lejos, necesitan repostar 2 veces, si no me equivoco, para bombardear Irán. Eso causa muchas dificultades. Reduce el número de veces que pueden bombardear Irán y también, creo, supone una gran carga para los propios aviones. Tienen que ser revisados, así que no está claro cuánto tiempo podrá Estados Unidos mantener esto. Lo que creo que están haciendo los iraníes es agotarlos. Están debilitando sus defensas aéreas. Están utilizando sus misiles y drones antiguos porque dentro de 5 años, y de nuevo, no soy un experto en estas cosas, se vuelven cada vez menos útiles. Así que ahora es el momento de usarlos. Todos esos misiles y drones más antiguos estrenando sus capacidades defensivas, y ya sabes lo caros que son. Así que Irán ya se está preparando para una escalada. Así que se está ocultando, manteniendo sus capacidades escondidas, intactas, repartidas por todo el país, utilizando equipos o armas más antiguos, pero atacando de manera eficaz. Así que creo que tendremos que esperar y ver cuánto tiempo lleva esto. Pero si miramos el modelo anterior, y de nuevo lamento si mi respuesta no resulta muy útil, porque no conozco el futuro ni los detalles de lo que Irán está planeando. Si la guerra de 12 días que vimos antes es un buen modelo, creo que es justo decir que los israelíes estaban exhaustos después de, digamos, 7, 8 o 9 días. No sé exactamente cuándo, pero las cosas iban a peor. Así que aunque no sé cuánto tiempo podrán continuar los estadounidenses e israelíes con esto, creo que ese es el modelo en el que los iraníes se están fijando. Agotarlos y luego aumentar la presión. Bueno, lo que estás describiendo entonces son 2 estrategias de guerra diferentes. Parecía que Estados Unidos esperaba una guerra rápida de cambio de régimen para eliminar el liderazgo militar y político. Y luego el resto era, supongo que esperaban, si es que la esperanza cuenta como estrategia, que Irán se desmoronara siguiendo el modelo sirio. Lo que describe, sin embargo, es una guerra de desgaste, en la que los iraníes intentan hacerse capaces de soportar el dolor y los ataques que se dirigen hacia ellos,
devolverlos y asumir que el adversario será el primero en agotarse. Solo como última pregunta, sé que no puedes predecir el futuro, pero dado lo que has visto del pasado, una cosa que me gustaría añadir aquí es que tienen un historial de errores de cálculo. is that they have a history of miscalculations. And I actually just did a program on Al Mayadeen De hecho, acabo de participar en un programa en Al-Mayadeen que se emitió el viernes. that this narrative of Mostré que esta narrativa de que Irán se está derrumbando, desmoronando, que la revolución es despreciada por la juventud y que está a punto de producirse una contrarrevolución o una nueva revolución, existe desde finales de los años 80 a los 90 y así sucesivamente. Simplemente continúa. Es lo mismo una y otra vez y nada cambia. Y quiero decir, si algunos de tus espectadores tienen tiempo para echar un vistazo, especialmente a la primera mitad del programa, es bastante fascinante. Podrías simplemente intercambiar las frases y los titulares de entonces por los de ahora, y nadie notaría la diferencia. Sería exactamente lo mismo durante más de 40 años. Así que el problema realmente es que Occidente tiene esta narrativa en la que ha invertido tanto. Y por supuesto, han invertido mucho dinero en propaganda, tienen a decenas de iraníes en nómina en Occidente. Quiero ir solo en Albania tiene entre 3 y 4 mil troles iraníes de la organización terrorista MEK. Así que, cuando tienen a tanta gente allí, imagina cuántos están financiados a través de todos esos canales de televisión anti-iraníes que emiten hacia Irán y Persia. Hay muchos más de ellos en Occidente que en el propio Irán. Canales de televisión, sitios web, medios de comunicación y así sucesivamente, todos hostiles hacia Irán. Pero la cuestión es que las personas a las que financian crean un círculo vicioso. Refuerzan esa narrativa y sus políticas sobre Irán acaban basándose en un supuesto falso, lo que lleva a los responsables políticos a tomar decisiones erróneas. Luego se topan con un muro. Pero como la narrativa es tan poderosa, no cambian, simplemente vuelven atrás y hacen lo mismo una y otra vez. Así que para mí, la idea de que Irán vaya a colapsar de algún modo es sencillamente ridícula. Pero para ellos, aunque no se haya derrumbado en el pasado, y tuvimos la desaparición del imán Khomeini, el asesinato de un presidente y de un primer ministro cuando aún teníamos primer ministro bajo la constitución anterior, el asesinato del jefe de Estado, todo tipo de acontecimientos catastróficos. Hace poco murió un presidente en un accidente de helicóptero. Falleció. No sé si fue martirizado, no tengo pruebas de ello. Pero el caso es que el sistema es mucho más fuerte y estable de lo que ellos creen. Y creo que esto proviene del orientalismo. Piensan, bueno, Irán es solo un despotismo oriental, cortas la cabeza y todo se desmorona. Mientras que Irán, la sociedad iraní es muy sofisticada. Y la constitución, si alguien la lee, es un estado complejo. Y tenemos una estructura estatal compleja. Así que el líder, cuando fallece, o si es martirizado, es reemplazado. Y la estatura del Ayatollah Jamenei a los ojos del pueblo, como dije antes, ha crecido. Se ha convertido en una gran figura de la revolución. Muchas personas habrían preferido que no se quedara en casa o en su despacho, pero esa fue su decisión, quedarse. Al parecer dijo que mucha gente no tiene a dónde ir, así que él tampoco iba a ir a ningún sitio. Esa era su visión del mundo. Así que la cuestión es que deberían haberlo entendido, pero no pueden por sus narrativas, su orientalismo y su racismo. Y creo que eso seguirá siendo así en los próximos días y semanas. Bueno, uno ve en la literatura estos defectos comunes en las narrativas. Por ejemplo, después de la revolución bolchevique, ya sabes, las personas que realmente odiaban a los comunistas fueron las que se marcharon a Estados Unidos. Así que cuando Estados Unidos tuvo que aprender de repente sobre ese nuevo país que había surgido, la Unión Soviética, recurrieron a la diáspora que tenían en casa. Y, por supuesto, la información que recibimos proviene de quienes más odian al gobierno,
que intentan tranquilizarles diciendo que si simplemente, ya sabes, los presionan un poco, caerán fácilmente. Ya sabes, recuperemos nuestro país, básicamente. Y por supuesto, también hay algunas narrativas que se han creado deliberadamente. Eso es interesante. Siempre es un recurso común, supongo, ese guión en el que el adversario es todopoderoso y débil al mismo tiempo. El adversario es malvado, irracional, todopoderoso, pero también débil. Así que si simplemente lo presionamos, se desmoronará. Se pueden ver las mismas narrativas, ya sea en Afganistán, Irak, Libia o Siria. Siempre es la misma historia. Es solo una población que odia a su gobierno, esperando a que lleguemos para liberarla. Y entonces el gobierno débil se derrumbará y seremos recibidos como libertadores. Ya sabes, básicamente la línea de George Bush. Si tuviera que decirles a los analistas estadounidenses que hicieran una sola cosa, aunque sinceramente, incluso si lo hicieran, seguirían sin aprender, les diría que leyeran sobre Karbala y Ashura, los acontecimientos allí, y cómo influyen en la sociedad iraní, en su cultura y en el eje de resistencia en general. Pero no pueden ver el mundo de esa manera. Solo pueden verlo a través de su visión estrecha del mundo, basada en el excepcionalismo y el supremacismo. Y, por supuesto, la clase Epstein, como una clase de personas por encima de la política y de los políticos, es otra cosa completamente distinta. Son incapaces de aprender, pero si lo hicieran, se comportarían de manera muy diferente hacia Irán. Creo que las cosas que he estado diciendo a lo largo de los años realmente les irritan. Se enfadan cuando lo digo y lo llaman propaganda, pero en realidad es simplemente la realidad, los hechos simples sobre el terreno. No pueden verlo, no pueden asimilarlo ni entender la lógica. Desde su perspectiva supremacista lo descartan y lo llaman propaganda. Pero la realidad es que han pasado 47 años y han librado 2 guerras. Y con Saddam Hussein, eso hace 3. Máxima presión, sanciones, guerra tras guerra, y aún así no se ha derrumbado. Así que uno pensaría que alguien diría, un momento, vamos a replantearnos todo esto. Esto no está funcionando como se planeó, pero eso no va a cambiar hasta que se topen con un muro que sea más grande que este conflicto. Y eso, creo, será una crisis económica o algún tipo de crisis social interna a la que esta guerra sin duda contribuirá. Pero creo que lo único que puede cambiar a Occidente es un gran giro histórico. Y eso, creo, tomará la forma de un colapso, ya sea una mezcla de colapso económico, político, social o militar, o más de uno que de otro, no lo sé. Pero pienso que eso es lo único que va a provocar un cambio en Occidente y en su mentalidad hacia el resto del mundo. Solo una última pregunta breve. Sin tener, por supuesto, una bola de cristal para ver el futuro, ¿qué esperas ver hoy? Creo que la guerra seguirá siendo dura, pero continuaremos luchando. Estamos decididos. Como dijo una vez el general Soleimani, somos la nación del Imán Hussein, y eso es lo que somos. Así que veremos esto hasta el final. Derrotaremos a Estados Unidos y al régimen israelí. Tendrán que aceptar una derrota estratégica. Llegará a un alto precio, pero es el único camino posible. No vamos a aceptar la subyugación ni la humillación, y valoramos nuestra soberanía. No vero te salal, osesef eiskin in imbralistem, ineses en turjurit si sterjupliv. But for us, this is both an existential war. For them, it's a war of choice for the sake of the Epstein class, for the sake Para ellos es una guerra de elección por el bien de la clase Epstein, por el bien de los sionistas. Pero además de eso, Irán y el eje de la resistencia tienen esa capacidad adicional, que es la cultura de Ashura, un elemento tan central en todo este eje de la resistencia. Y como dije, la marcha de los Mubayat al-Jamenei es algo que ha cambiado la situación en toda la región. La gente en Irak se conmueve, la gente en Yemen se conmueve, la gente en otros lugares se conmueve. Si la guerra continúa y se expande, esto se remove per extent.
porque er más Fort Resistência Modern. more strength and more, it makes it more potent. Well, thanks for taking the time. And Bueno, gracias por tomarte el tiempo. yeah, this is, Sí, todos con los que hablo sobre esto parecen estar de acuerdo. Algunos piensan que esto puede considerarse como una muestra de simpatía hacia Irán. Otros son más hostiles hacia Irán. Pero todos parecen coincidir en que no fue una guerra muy bien pensada, que probablemente sea un error enorme. Creo que en los próximos días eso se hará evidente para todos. Así que, gracias de nuevo por tomarte el tiempo. Thank you again I for have taking no that. doubt. Yes, I have no doubt that this was Sí, a catastrophic no tengo ninguna mistake duda de que esto fue un for error Trump catastrófico para and Trump the whole y todo el Zionist proyecto project. sionista. But, Pero Hans demasiado embriagos para entender lo que han hecho. to understand what they've done.